Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, sábado 14 de febrero del año 2026, ¿verdad? El día que se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Y pues felicidades para todos, aunque para nosotros como cristianos el Día del Amor y la Amistad son los 7 días de la semana, ¿verdad? Sobre todo porque nos amamos en Cristo. Pero si lo tomamos, si hay un día específico para celebrarlo, pues adelante, qué bueno, no está por demás, ¿verdad? Y pues felicidades a todos, hermanos, hermanas, jóvenes, ancianos, niños, que Dios los bendiga en este día que se conmemora esta fecha, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar con la enseñanza de Daniel, ¿verdad? Y ya nos vamos a meter de lleno al capítulo 10, que hay que poner muchísima atención, ya no está por demás recalcárselo, ¿verdad? Que vienen este capítulo y el siguiente muy tremendos. Pero bien, dice entonces la palabra del Señor en su capítulo 10, versículo 1, dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Hay que ver varios aspectos aquí, amados hermanos, porque Daniel desde su inicio, a los 17, 18 años, ¿sí? se le viene el asunto del sueño de Nabucodonosor. Daniel tenía 18 años aproximadamente. Con el paso de los años, llega a él otra visión, que es la de los reinos de la tierra, cómo se iban ahí desempeñando, ¿verdad? Posteriormente, dice la Biblia, cuando en el primer año, porque especifica los tiempos, el primer año del rey Belsasar, ya era el nieto de Nabucodonosor el que estaba en el trono, ¿sí? Para esto ya habían pasado 40 años aproximadamente, cuando vuelve a tener otra visión, ¿sí? La de los reinos que salían, los animales que salían del mar, ¿verdad? Recordamos esa escena del capítulo 8. Y dice, al tercer año, Belsasar vuelve a tener otra visión, ¿sí? Especifica el tercer año del reinado de Belsasar. Y después dice, el primer año del reinado de Darío, otra visión. Y ahora está hablándonos aquí al tercer año del reinado de Ciro. O sea, miren cómo Dios le habla a Daniel, y a pesar de que Daniel siempre estaba en ayuno y oración, ¿sí? Amados hermanos, Dios no todos los días hablaba con Daniel. Pongan mucha atención a este detalle, porque hoy hay muchos profetas falsos, por cierto, ¿sí? Inicuos, ¿sí? Que dicen, el Señor me dijo, ayer el Señor me habló y me dijo, y el Señor me acaba de decir, Amados hermanos, si Daniel, siendo Daniel un hombre de oración, ¿sí? Y ayuno, Dios le habló periódicamente, ¿sí? Y miren qué tipo de asuntos. Ustedes, esos falsos profetas, voy a ocupar una parte de las Sagradas Escrituras para referirme a ellos. Esos falsos profetas como Juan Carlos Harrigan, Cash Luna, Maldonado, Dante Hebel, todos ellos no podrían ni desatarle la agujeta del zapato de Daniel. No tendrían esa forma, ¿sí? Esa capacidad. Y sin embargo, se ponen a hablar, es que el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me visitó, el Señor me comentó, el Señor me mandó. Vamos, hermanos, abusados, porque Satanás también es un señor, Y si la palabra que ustedes dan es falsa, ¿sí? Entonces quiere decir que el Señor que les dio la palabra es falsa. Por eso aquí nos dice bien claramente, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, ¿sí?
Y el conflicto grande, porque el problema de lo que le estaba revelando Dios en ese momento a Daniel era de un conflicto enorme, tremendo, ¿sí? Que involucraba a toda la humanidad en general, a todo el globo terráqueo, a justos y pecadores, a judíos y no judíos, ¿sí? Aunque para esto hablaba prácticamente hacia los judíos, pero involucraba a todo el globo terráqueo, tanto desde ese tiempo como el de ahorita en este momento. Entonces imagínense la tremenda palabra que Dios le estaba dando a Daniel. Pero como él ya llevaba una secuencia, y eso, ojo, es muy importante para aquellas personas que dicen, es que tuve un sueño, tuve una visión. A ver, espérame, ¿sabes lo que significa un sueño y sabes lo que significa una visión? ¿Sabes lo que es una revelación? Son conceptos diferentes que tienes que saber, pero si nada más te pones, porque tuve un sueño y era una visión, y quizás la revelación, o sea, no sabes qué es lo que soñaste, mejor cállate, porque Dios no se manifiesta de esa manera. Hay sueños que tenemos en base a nuestro estatus emocional, nuestra forma que estamos emocionados por algo y tenemos un sueño agradable, ¿sí? Por eso dice las Sagradas Escrituras, no hables cuando estés triste, porque vas a hablar tristezas de tu corazón. Ni hables cuando estés contento, porque vas a hablar cosas que no corresponden. Tienes que estar en una situación ecuánime en tu vida, ¿sí? Y sobre todo, si es un sueño, tiene que tener una secuencia de atrás. Si no trae una secuencia de atrás y no hay una secuencia para adelante, olvídate de ese sueño, mejor deséchalo, ¿sí? O ponlo en las manos del Señor y diles, reconfírmame el sueño, reconfírmame la visión, ¿sí? Daniel dice en las Sagradas Escrituras, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esto nos aclara que esta visión le fue presentada a Daniel de una forma muy clara, precisa y concisa. Y así es como Dios nos manifiesta sueños, visiones y revelaciones claras, precisas y concisas. Y no crea en nosotros confusión alguna, Y luego andamos como loquitos preguntándole a otras personas, tuve este sueño, vas y investigas en internet qué significa el sueño y empiezas a buscar por todos lados y lo único que haces es descontrolarte y confundirte en las cosas del Señor, que es lo peor. El versículo 2 y 3 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Fíjense nada más, Daniel se siente agobiado, descontrolado, desconsolado. Dice, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo qué es lo que me está pasando. Aunque ya entendí la visión, pero no entiendo por qué está pasando esto. Necesito tener un poquito de tiempo. Y esa ansiedad es la que a veces nos mata, nos descontrola, ¿sí? Y es lo que le había pasado a Daniel más que estar enfermo. Y hay aquí algo muy interesante. Dice, no comí, no entró en mi boca carne ni vino. O sea, para aquellas personas que dicen, es que no podemos tomar vino, el vino no está dentro del régimen de Dios. Daniel tomaba vino. Aquí nos dice que Daniel tomaba vino. En ese tiempo no tomó por cuestión pero después de que pasó toda esa situación, ya que estuvo tranquila su alma, yo creo que volvió a comer de las mejores carnes, ¿sí? Y también tomó vino. Nuestro Señor Jesucristo también tomó vino. Pablo le dijo a Timoteo, toma vino. El vino no es pecado tomar vino. Pecado es emborracharse con el vino. Porque el vino es un digestivo muy bueno. Pero si ustedes lo satanizan, si ustedes no quieren tomar vino, no tomen vino. Si ustedes quieren tomarse 1 o 2 copitas de vino, tómense las 2 copitas de vino,
en la intimidad de su hogar, tranquilos. No quiere decir con esto de que, ay, el hermano, fíjense que nos está recomendando, si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. En cierta ocasión, cuando yo hablaba con el Señor, le dije, ¿por qué hiciste el vino como tu primer milagro? Sabiendo que ya los hombres ya estaban borrachos, ya se estaban yendo. Y cuando supieron que había más vino, todavía les hiciste 600 litros de vino, les hiciste de más. Y se regresaron a seguir tomando en la fiesta. ¿Por qué les hiciste más vino como tu primer milagro? ¿Y saben qué me respondió? Me dijo, Juan Carlos, yo les hice el vino como les hice la vida. De la forma en cómo se lo tomen, ese es problema de ustedes. Yo se los hice como un buen digestivo, ¿sí? Alegra el corazón hasta cierto punto. La misma Biblia lo dice, Aquellos que están decaídos, dales una copa de vino para que se les levante el ánimo. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Mi Señor me dijo, yo hice el vino como hice la vida. Del cómo lo tomes, esa es cuestión tuya. ¿Quieres tomar vino? Toma vino y no refunfuñes. ¿No quieres tomar vino? No tomes vino. Es conforme a ti, a tu criterio, a tu deseo, ¿sí? En la historia del rey Jerjes, cuando hace la fiesta el rey en la historia de la reina Esther, dice que el rey hizo un banquete y sirvió vino. Y dio vino al que quisiera tomar, al que no quisiera tomar, que no tomara. Eso lo tenemos registrado también en las Sagradas Escrituras. El rey, aunque era un rey pagano, dijo, el que quiera tomar vino, que tome vino. El que no quiera tomar vino, que no tome vino, tampoco lo forcen a tomar vino. Entonces, el vino es bíblico. Daniel dijo, no entró en mi boca carne ni vino en ese tiempo. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cuál era la preocupación de Daniel? La preocupación que tenía Daniel es porque ya Ciro, 3 años antes, había dado la instrucción de que el pueblo de Israel, todos los habitantes, la gente de Israel, se regresara a Jerusalén, que reconstruyeran la ciudad, que reconstruyeran el muro, que reconstruyeran el templo. Salió una expedición con el sacerdote Esdras, y luego salió otra expedición con Nehemías, y luego salió otra expedición con Zorobabel. O sea, hicieron 3 expediciones rumbo a Jerusalén, pero era muy mínima la gente que se había ido. Pero si leemos el libro de Esdras, en su primer capítulo, sus primeros versículos, dice que fue Dios el que intuyó en el corazón de algunas personas para que se regresaran a Jerusalén. A las que no intuyó Dios, se quedaron a vivir en otros países. Por eso, y esto era para darle pie a lo que le había profetizado el profeta Ezequiel cuando le dijo Dios, córtate tu barba y divídela en 3 partes, una parte tírala al fuego para que se queme, fueron los que tenían que morir. Y otra parte, aviéntala al aire para que se vayan y se dispersen en toda la tierra, ¿sí? Y la tercera parte, amárrala y átala a tu bolsa. Esos eran los escogidos del Señor. La iglesia está en esa condición, amados hermanos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Procura no nada más ser llamado, amado hermano, sino procura ser escogido. Porque Dios, a final de cuentas, la iglesia que se va a llevar es la que Él va a escoger. Entonces ponte ante sus ojos para que Él te escoja y seas partícipe de las bendiciones de la Nueva Jerusalén, del arrebatamiento, ¿sí? Daniel, su grande preocupación y su mayor preocupación era de que mucha gente no se quería regresar a Jerusalén. Preferían estar en su estatus de vida allí en ese lugar, aunque fueran esclavizados, aunque fueran lo que sea, no importaba. No querían regresarse.
habían formado ya familia con otras mujeres de otros países, habían formado familias con hombres de otras naciones. Entonces ellos estaban contentos, estaban agradables ahí, aunque no estuvieran en su país. Y esa era la congoja que tenía Daniel al decir: ¿cómo es posible si ustedes son judíos, son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Y por qué no se van con sus hermanos? Es porque Dios no había intuido en el corazón de ellos regresarse a Jerusalén. Dios los había abandonado. Y así está pasando con la iglesia ahorita. Hay un remanente muy pequeño en cada lugar. Y los demás, ¿qué? Simplemente con la algarabía decir: sí somos, ¿dónde está la iglesia de Dios? ¡Amén! En realidad eres parte de la iglesia de Dios. No es que tú vas a escoger ser la iglesia, sino que hay un método que nuestro Señor Jesucristo tiene en su poder, ¿sí? En su absoluto poder de decir: tú eres parte de mi iglesia. Yo te escogí hoy, tú eres mi siervo amado, y ya no te voy a llamar siervo, te voy a llamar mi hermano, para que seas coheredero conmigo de las glorias eternas que mi Padre tiene para mí en el cielo. Eso es lo que nos dice Jesús para aquellos que queremos ser parte de su iglesia, aquella iglesia que va a ser arrebatada en los cielos. Amados hermanos, deja de estar jugando al cristianito. Deja de estar metiéndote en cualquier lugar para, se supone, servir a Dios. Dios va a venir por una iglesia constricta y humillada. Amados hermanos, mañana continuamos con esta enseñanza. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.